Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Buenos días, hermanos. Esperamos que el amor de Dios y su misericordia esté con cada uno de ustedes. Nos alegra poder compartir con ustedes también, desde luego, las lecciones que marcan las vidas de la gente y que el pueblo cristiano necesita conocerlas a fondo para poder tomar conocimiento y para poder decidir si quiere continuar o no quiere continuar en su vida en el cristianismo, que implica un desarrollo constante para finalmente llegar a ser como tener el carácter del Señor, que es la meta que Él nos ha trazado. Esta mañana tenemos un tema que dice: a pesar de todo, Dios nos ama. Increíble, ¿verdad? Increíble, porque cuando veamos la lección, entonces nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Sí. Que a pesar de tantas situaciones y tantas cosas que hacemos mal, el amor de Dios sigue ahí eternamente, llamando al arrepentimiento. No quiero la muerte del que muere, decía el Señor. Así es, así. Bueno, el versículo clave dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces, esta es una secuencia, que vale la pena que lo comentemos. Dice: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso quiere decir que ya se habían olvidado de toda la ley, todas las cosas de Moisés y de todo. Ya todo se había quedado. Sí, ya la tercera generación apenas. Ya no se acordaba. ¿Cuántas generaciones habrán ahorita? Igual. Pero fíjate pues la evolución. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pero olvidaron a Jehová su Dios. Sí. Y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Es decir, la cosa no es que uno solo se olvide, sino que uno va a caer en otra cosa. Sí, porque prácticamente las personas no se pueden quedar sin nada, ¿sí? ¿Verdad? Si no están sirviendo a Dios, están sirviendo a alguien más. Al diablo. Al diablo, y uno creyendo que está independiente. Y se puede quedar sin nada, no se puede. Entonces clamaron, dice, los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Así dice Jueces 3:9, ¿verdad? Sí, así dice. Dios se dolía de ver a su pueblo adorando imágenes de piedra, de madera y todo. A su pueblo que Él había sacado de Egipto, que los había liberado, que les había mostrado su gran poder también, ¿verdad? A las generaciones anteriores, y que se olvidaron y volvieron otra vez realmente a estas imágenes de los dioses, ídolos paganos, que eran los que adoraban ahí, los cananeos, ¿verdad? Vamos a leer todo eso. El propósito es de que
cuando nos alejamos de Dios, usted lo debe de comprender, hermano. Cuando usted se aleja de Dios, Él levanta líderes para llamarla a usted a arrepentimiento y a libertad. Es decir, a pesar de que usted merezca realmente la muerte, Dios va a levantar personas que la van a ir a buscar y la van a tratar de causar de nuevo en el camino del Señor. Qué bonito, La ¿verdad? lección de hoy comienza al final del capítulo 2. Y ese comienza diciendo: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, porque Israel fracasó una y otra vez. El fracaso, Estelita, de más trascendente es alejarse uno del Señor, porque entonces estás en manos Del enemigo. ¿Verdad? en manos del enemigo Pues sí, y haciendo la voluntad del enemigo. porque cada vez lo va envolviendo más en sus cosas, ¿verdad? Sí. Cada vez, sí, siempre recuerdo un libro que hay, ¿verdad? Que habla realmente que el enemigo actúa como esta serpiente, la boa, que poco a poco se va enrollando en la persona. Sí, Y yo creo que empieza desde los pies y cuando siente ya lo tiene atrapado hasta el cuello, ¿va? Y de ahí lo aprieta y así es el pecado. Sí, ese es el pecado. Muy bien. Vamos a situarnos entonces qué estaba pasando realmente para que todo esto que estamos diciendo tenga razón de ser. Israel dice que eran solamente tribus. Eran 12 tribus, ¿verdad? Sí. Dios le había dicho allá a Josué que acabara todos los reinos que habían en el desierto ahí y en la misma... En toda la región que iban a conquistar. Había muchos reinos y la mayoría de esos reinos eran ciudades-estado. La ciudad-estado era como digamos, 2 manzanas de tierra, 10 manzanas de tierra, circuladas, 1 kilómetro de tierra, 10 kilómetros de tierra circulados. Y los que estaban allá adentro, pues defendían su círculo de habitación, la muerte, porque sabían que eso era la muerte. Ellos tenían sus propios reyes y todo, ¿verdad? Lo que pasó fue que Israel conquistó todas las ciudades que Dios les había dicho, pero ya cuando se murió Josué, ellos estaban desesperados por ir a buscar la parte que les correspondía, en lugar de estar desesperados porque Dios estuviera siempre con ellos. Entonces, en lugar de buscar y adorar a Dios, se pusieron a pensar en las cosas materiales. ¿Cuál es mi tierra? ¿Cómo voy a hacer para labrarla? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, se olvidaron de Dios. No es malo eso, ¿verdad? No es malo, pero lo que pasa es que ellos no obedecieron lo que les habían mandado Dios desde un principio. Si lo recordamos, la orden de Dios era que tenían que acabar con todas las personas de los reinos que iban a conquistar, sí, ¿verdad? Porque si dejaban algún, ese era el que los iba a tener problemas después. Y cuando empezaron bien en Jericó, tomaron Jericó y tomaron Jai y esas otras ciudades que todavía estaba Moisés y Josué, ellos sí obedecieron a lo que Dios les dijo, ¿verdad? Y entonces ellos sí, pues destruyeron todo lo que había en las ciudades y mataron, la verdad, como el Señor les dijo, en algunas les dijo que hasta animales y todo. Pero ya cuando se quedaron ellos solos, iban a tener que conquistar las otras ciudades que estaban más, que faltaban todavía por conquistar. Entonces ya como que se dejaron, dejémoslos aquí, ¿verdad? Dejemos unos cuantos, que tal por X o Y situación, ya no, tal vez hasta se enamoraron de algunas
jóvenes que eran cananeas, y entonces cuando sintieron ya ellos estaban relacionándose con ellos mismos. Y entonces no obedecieron al principio que Dios les dijo, y por lo mismo empezaron los problemas y las situaciones complicadas. Dios se dio cuenta del asunto y dijo, bueno, ¿por cuánto ustedes han dejado todas esas ahí? Todas esas las voy a dejar yo también. Las voy a dejar yo porque hay que no quieren cumplir lo que yo digo, entonces las voy a dejar. Pero de una vez les digo, todas esas naciones que están dejando van a ser para que ustedes todo el tiempo, hasta ahora, hasta ahora todavía, hasta ahora los estén a ustedes teniendo en estado de alerta, porque van a ser sus enemigos, van a ser los que los van a estar siempre, los van a corromper y los van a estar molestando siempre y van a hacer su azote, ¿verdad? Como la lección pasada estudiamos, ¿verdad? Y es que estas naciones dice que realmente eran grupos descendientes de alguien. Por ejemplo, Israel. ¿De dónde salió Israel? Eran los hijos de Jacob, toda su parentela. Esos eran los 12 tribus de Israel. Entonces aquí estaba Israel, que era una raza, aquí estaban nosotros, que eran los amonitas, otros los jebuseos, otros los saduceos, los jebuseos, todos los que estaban ocupando esas ciudades, ¿verdad? Cananeos, los fereceos. Y esa división todavía persiste, ¿verdad? Dios permitió que las naciones siguieran y todavía está Israel allá, todos los días atacado por los palestinos, por los de la Franja de Gaza, por los del Líbano, ahí arriba. Arriba el Líbano, sí. Seguirán los israelitas padeciendo eso. Yo creo que ellos no tienen descanso. Sí, porque si estábamos viendo que Dios les había prometido casi hasta arriba, casi el Éufrates, ¿verdad? Llegar hasta el Éufrates. Entonces tenían todas esas ciudades que Dios ya les había prometido que le iba a dar toda esa tierra. Pero ahora, valdría la pena pensar, ¿por qué fue que Israel, que conocía todo lo de Dios, la gente tenía tan poca convicción que fácilmente en lugar de adorar a Jehová, se fueron a adorar a los dioses de estos que eran unos ídolos ahí llenos de humo? Sí, de piedras, seguro. Sí. Dice que lograron ejercer los cananeos un impacto mayor en la vida religiosa del pueblo hebreo. ¿Por qué? Ya lo dijimos en la lección pasada. Porque se olvidaron de enseñarle a los hijos de la segunda generación los grandes hechos de Jehová. Así es. Entonces, ¿qué esta generación? Porque uno le habla, está bien, le habla a sus hijos, pero esos ni siquiera les contaron las grandes cosas que habían pasado con sus abuelos y con sus... Sí. Increíble, ¿verdad? Increíble. Sí. Dice que los israelitas no podían decidir si adorarían al Dios que los había sacado de Egipto o a los dioses que recibieron en Canaán. Este es el gran problema, no solo de Israel, sino de todo el pueblo cristiano también. Porque dice que estaban divididos entre el mundo. Nosotros estamos divididos entre el mundo y la voluntad de Dios. Así es. Vamos a la iglesia, cantamos, oramos, damos nuestros diezmos, los mejores cristianos, pero a la hora de cumplir lo que dice la Biblia, ahí algunos dicen, no, esa parte no me gusta. Por ejemplo, a mí me han dicho mucho de esto de que hay que amar a los enemigos. Eso sí que no me lo trago. Prefiero odiarlos. Y entonces, pues una buena parte de los cristianos de las iglesias son cristianos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. En la iglesia van a cantar, van a orar, van a
dar sus ofrendas, van a escuchar un mensaje que por una oreja les entra y por la otra les sale. Y cuando salen de la iglesia, pues se van a pasear a las partes del mundo donde hay licor y hay todas esas cosas, ¿verdad? Es que Israel era un pueblo dividido. Y por eso dice su débil carácter moral. La gente que tiene un débil carácter cristiano, pues a menos que le pase algo que lo centre de nuevo, va a estar siempre cayendo y levantando. Y esa no es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios es que nosotros alcancemos la llenura del Espíritu Santo, que también se llama santidad. Santidad. Bueno, veamos Jueces 2, 11 al 19, porque solo hemos visto que aquellos se portaron mal. Vamos a leer del 11 al 19, porque se creó un círculo que se repetía constantemente. Sí. Ese ciclo dice que era primero rebeldía. Rebeldía contra Dios y no se decidían entre Jehová y los dioses paganos. Vamos a leer entonces en Jueces, hermanos. Por favor, si tienen ahí sus Biblias o sus celulares, el capítulo número 2. Y vamos a leer del 11 al 13. Del 11 al 13. Sí. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¡Qué barbaridad! Bueno, adoraron entonces a los dioses, a ídolos. Y ellos tenían la orden desde los 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero que vamos a hacer. ¿Y ahora cuáles serán nuestros dioses? Pues ya dijimos que hay el dinero, los placeres de este mundo, el dinero, la los ambición placeres de la desmedida de calle, tener todo lo que otros tienen, ¿verdad? Porque ambicionando lo que otros tienen, la gente se olvida a veces también de Dios. No es malo que uno se supere, que uno tenga las cosas, pero si ya eso nos va a provocar problemas también para buscar a Dios y para servir a Dios, entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, ¿verdad? Entonces dicen que se creó un círculo vicioso que comprendía primero rebeldía. Cuando ya no aguantaban, entonces pasaban a la segunda fase, que era la derrota. No solo los derrotaban, porque Dios no los apoyaba. No los cuidaba ni los apoyaba. Y no solo eso, sino que las personas que los derrotaban a ellos tomaban posesión de todas las cosas de ellos. Y el tercero del periodo era un periodo de sufrimiento, porque se quedaban sin quien los protegiera ni nada, ¿verdad? Sí. Y se arrepentían. Y caminaban y clamaban al Señor que los liberara. Y Dios comenzó a levantarles hombres que se llamaron jueces de Israel. Porque durante el tiempo de ese juez, Dios los apoyaba. Apoyaba realmente al juez. Sí, para que le sirviera a su pueblo. Sí, para que los pusiera en orden. Ajá. ¿Y ahora cómo será ese círculo? Para nosotros, ¿verdad? Lo vamos a ver. Porque siempre hay círculos en ese sentido, en nuestras propias vidas. Y Dios usaba a los jueces para liberar a Israel y para ser de bendición cuando ya empezaron de nuevo
adorar a Dios. Cuando se arrepintieran y empezaran a buscar a Dios. Pues Cuando miraban que les iba leámoslo ahí mal. en la Biblia para que los hermanos entiendan bien. La derrota entonces fue que se encendió contra Israel el furor de Jehová, y el cual los entregó en manos de robadores que los iban despojando, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y ellos entonces no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque los dejó solos. ¿Será que Dios era malo al él mismo entregarlos a los malos de los enemigos? Lo que pasa es que como las personas, si nos alejamos de Dios, entonces ya no tenemos también el cuidado de Dios, ¿verdad? Porque Él dice que nosotros estemos bien tomados de su mano, y constantemente en su palabra nos dice que no nos soltemos de su mano, Sí. ¿verdad? Que estemos así como el pámpano está bien arraigado de la vid, para que entonces estemos tomados de la mano de Dios. Entonces Él nos cuida, Él tiene cuidado de nosotros, pero si nosotros nos soltamos de su mano, el Señor también nos deja en manos de los enemigos. En este caso fue en manos de enemigos de alrededor, y entonces aquellos ya no pudieron hacer frente a sus enemigos porque estaban realmente solos. Sin la ayuda de Dios, nosotros estamos realmente a expensas de las artimañas del enemigo. Pero no solo eso, sino que el enemigo tomaba posesión de sus propiedades. Y el enemigo toma posesión no solo de las propiedades, sino de las vidas de las personas. Sí. Y eso es lo más tremendo. La primera entonces era rebeldía. La segunda era la derrota y el dominio de los paganos. Y la tercera era el 16 y 18, léelo, Tela. Y Jehová levantó entonces jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Y el 17 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Sí. Y ahí está la otra Por supuesto, consecuencia. ese es el retrato de todos nosotros, No solo de ellos. no solo de ellos, ¿verdad? Ujú. Sí. Porque Y dice levantó que jueces. Dios en su amor, porque Él no perdió el amor por su pueblo, Ajá. porque Él sabía que la única manera que había para ponerlos en el redil era quebrantarlos. Por eso ¿A quién le gusta que lo quebranten? a ninguno, pero eso dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios al que ama, castiga. Sí. El propósito de Dios al castigar, al quebrantar al pecador, Es que se no es arrepienta. que se muera, No, sino que se arrepienta. que se Mucha gente dice, arrepienta. yo aquí me muero en este cuento, aunque sea así, pero necio. No, el propósito es que entendamos que andamos en mal camino, que ese no es el camino, que estamos olvidándonos realmente de lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando ya lo entendemos, entonces nombra a una entendemos, persona que se encargue de hablar ayudarnos, con uno, de apoyarnos, de conducirnos otra vez hacia el de camino regreso. correcto. Pero de muchos ya no regreso. regresan, ¿va? Ay, cuesta a veces las personas como dice aquí, ¿verdad? Se endurecen su corazón contra Dios, Sí. ¿verdad? Ya no regresan, Y hay algunos que, y así mueren. pues, esa es la tragedia humana, ¿verdad? Qué triste es morir Esa es la fuera de tragedia humana. contacto con Dios, ¿va? Eso es lo más terrible, ¿verdad? Porque si endurecemos nuestro corazón contra Dios, estamos totalmente perdidos, Sí. ¿verdad? Ujú. Bueno, pues ese es el ciclo que muchos cristianos viven también. Ya a la iglesia, pero no son cristianos fervientes, no son cristianos que estén aceptando la palabra de Dios en toda su intensidad, sino solo a medias. Sí, El no. cristiano que se queda sin crecer en la iglesia es un cristiano que está expuesto a la derrota. Así es. A la derrota, y tras la derrota, pues Dios va a hacer algo. Porque alguien te trate de recordar que hay que regresar
Sí, y es que es terrible, ¿verdad? Cuando nos rebelamos contra Dios, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué contra podemos Dios? hacer? Eso es una tontera, ¿no? Rebelarse contra Dios. Están perdidos completamente. Sí. Ujú. Pero Dios siempre va a levantar a alguien que se interese por nosotros para tratar de regresarnos Sí. otra vez a la iglesia y al conocimiento del Así Señor. Y hay algunos que vuelven otra vez y se vuelven a ir, ¿verdad? Y otra vez el Señor vuelve a lo Y mismo. otra vez vuelve a la Por eso dice desonra. que Israel tenía que aprender a obedecer, ¿verdad? Sí. Y bueno, Dios levantaba siempre un líder que era el encargado de mantenerlos. Y Dios los bendecía a través del juez. Sí. Pero los jueces no resultaron muy buenos. Ya los vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Sí. Pero Dios decía que Dios tenía que aprender a obedecer. Israel tenía que aprender a obedecer. Hay una frase, hay un versículo en la Biblia que dice: no seas necio como las mulas. Ujú. Es bien duro ese versículo es bien duro, ¿verdad? Pero sí, el Señor así dice, ¿no? En su palabra. Porque si no hacen caso, van a seguir realmente haciendo como un despeñadero, ¿no? Como que se van a ir rodando y rodando hasta caer al abismo. La mula no se levanta por más chicotazos Que le den, ¿verdad? Ajá. Y ahí se queda tirada en el suelo. Sí. Y eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Hay Que nos gente. quedemos tirados ahí en el fango, en el suelo, ¿no? Que Él quiere que si pasó algo por X o Y circunstancia, que volvamos a levantar, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pero estos animalitos, ¿verdad? Son bien rebeldes y necios, y por más chicote que le den, ahí se quedan tirados. No se levantan. Y el Señor no quiere que nos quedemos tirados. El que quiere que se quede tirada la persona es el enemigo, ¿verdad? Porque sabe que ahí se quedó tirado y derrotado. Y entonces es fácil para él realmente que siga ahí tirado hasta que se muera, ¿verdad? Entonces, cuando Dios venía y los quebrantaba, Él quería que aprendieran que la obediencia a la voluntad de Dios trae victoria. Ay, sí. Si se porta uno bien, le va a ir bien. Dios lo va a proteger. Sí. Pero si se vuelve desobediente, ¿qué va a venir? Derrota. La derrota. Después miren a los cristianos tirados en la calle allá. Y eso lo ve uno también con los hijos, ¿verdad? Hasta los mismos hijos. Porque si los hijos son malcriados y son desobedientes, por más que el papá quiera ayudar y todo, va a haber derrota porque no hacen caso, son desobedientes. Es el mismo círculo que se da a nivel espiritual también en nuestras vidas espirituales. Sí. Y por más que los padres lloren y por más que supliquen a veces a los hijos, ¿verdad? Pues si los hijos son desobedientes y no quieren, pues van a tener que sufrir, ¿verdad? Las consecuencias también. Definitivamente. El primer juez que Dios levantó para que fuera bendición al pueblo de Israel era Otoniel. Leamos Jueces 3, 7 al 11. Vamos entonces a leer este primer juez de Israel. Entonces en el capítulo número 3, del 7 al 11 vamos a leer. Y dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y lo libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Esto en el versículo número 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Sí, Otoniel era un descendiente de Caleb. Caleb era el compañero era como el ministro de la defensa
de Israel, porque Josué era el líder absoluto, pero él necesitaba un líder militar. Sí. Y Caleb era su líder militar. Pues este Otoniel era descendiente de Caleb. Sí. Probablemente ese sí se mantuvo su relación con Dios. Sí, porque era hijo de su hermano. Sí. De tal manera que llegó a ser una persona, pues, dentro de aquel montón de derrotados. El único que caminaba en victoria, como dicen algunos hermanos. Sí. Y entonces Dios lo escogió como primer juez. Sí. ¿Y qué pasó? Dice, vamos a ver. Él fue escogido para ser el primer juez y libertador. Sí. Y una vez libertador del pecado. Volvían a regresar los israelitas a adorar a Jehová. Y vamos a ver entonces, como estamos viendo el libro de Jueces. No fueron uno, sino fueron varios. ¿Cuál era la responsabilidad de los jueces? Tenemos que estudiar cuál era la responsabilidad del juez de Israel. Su trabajo, dice, no era interpretar la ley, sino como lo hacen los jueces modernos. No eran los jueces de ahora, ¿verdad? Sí. Esos jueces se venden con los gatos. Se venden por nada. Eran personas escogidas por Dios para ser jueces de Israel o de una parte de la nación. El Espíritu, dice, de Dios venía sobre ellos y les daba autoridad. Amén. En tiempos de crisis actuaban como comandantes del ejército y en tiempos de paz orientaban y supervisaban al pueblo. Sí. Qué bueno. Prácticamente eran personas muy especiales, ¿verdad? Porque fíjense que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Entonces eran personas realmente que estaban siendo dirigidas por Dios en todo momento, ¿verdad? Y les daba autoridad. Y les daba autoridad por lo mismo. Sí. Porque Dios les daba autoridad para llevar a cabo realmente toda esta labor. Porque dice que en tiempos de crisis eran comandantes del ejército. Así que Otoniel era una persona también que era un militar, era preparado. Y en tiempos de paz, cuando no tenían que pelear, entonces él era una persona que estaba orientando y supervisando al pueblo. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa a veces. Si no hay supervisión y no hay orientación, el pueblo también perece, ¿verdad? Sí. Por falta de orientación de los líderes. Porque los conducen, bueno, ni siquiera los conducen a nada, porque están pensando en otras cosas. Sí. Dice, nadie podía elegir el oficio de juez. Dios era el que lo escogía. Y no se heredaba. Un hijo no podía seguir siendo juez. En este caso no se heredaba. No se heredaba. Dios escogía a la persona que deseaba usar y nadie más podía decidir. Sí, ahí nada de que por parentesco, porque me cae bien o porque el pueblo escogiera, ¿no? En este caso de los jueces, Dios era el que escogía a la persona. Sí. ¿Cómo se preparaban? ¿Cómo se preparaban los jueces? Dice, recibió dirección y enseñanza espiritual desde la niñez hasta alcanzar su madurez. Guiado por alguien del remanente que siempre existe. Es decir, siempre, el concepto de remanente es muy interesante. Sí. No todo está perdido. No todo está siempre hay alguno que puede edificarlo aún. Siempre hay alguno. Y entonces, ese remanente siempre existía y este era el que educaba a esa persona que desde su niñez hasta que Dios lo nombraba como juez. Dice que mientras los otros recibían enseñanza de la religión idólatra y sensual, pues los del remanente siempre recibían la ayuda de Dios. Siempre. Es decir, en todos lados hay un remanente. Es decir, uno no sabe, por ejemplo en la iglesia, uno no sabe cuáles sí y cuáles no van. Así Solo Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero si alguien cae en la iglesia, Dios a su tiempo va a levantar un juez o un líder que lo va a procurar ayudar, aunque sea 20 años más tarde.
después de que ha sufrido tanto. Sí. Yo recuerdo algunos hermanos que sus vidas siempre estaban a medias. Me recuerdo de aquel hermano X. que un tráiler le iba a pasar una llanta encima, ¿va? Sí. Y solo Dios lo pudo haber librado. Y él volvió de nuevo a la iglesia. Y es un pastor, ¿va? Me recuerdo también de otro hermano que le gustaban sus tragos, pero hasta que le dio un infarto, no aprendió a dejar sus tragos. Sí. Bien. Siempre existió un remanente que en todo tiempo ha existido y ahora también está existiendo. Esta historia se ha repetido muchas veces y cada generación ha tenido las personas que han mantenido el fuego ardiendo. Es decir, siempre ha habido uno o dos o más que mantienen siempre el calor de Dios. El fuego Por ejemplo, dice que, por ejemplo, Pablo en Roma, porque el pueblo romano era idólatra hasta el pescuezo. Sí. Pablo en Roma, Martín Lutero en Alemania, Juan Wesley en Inglaterra, en nuestros días, miles de creyentes desconocidos en cientos de lugares mantienen viva la fe. Amén. Amén. Es decir, Dios nunca lo van a derrotar. No. Los derrotados son los que se saben del Señor. Así es. Nuestros talentos y los propósitos divinos, dice. Dios usa nuestros talentos y habilidades para realizar los deseos de su corazón. Otoniel ya había respondido a un desafío y no temía la lucha. Es decir, a veces los cristianos tienen miedo a la lucha. Sí. Y dicen, no, yo ya no tengo remedio. Claro que sí, todos tenemos remedio si queremos, ¿verdad? Sí. Que leamos Jueces 11 al 13. Jueces 1 al 11. Capítulo 1. Capítulo 1, entonces del 11 al 13 vamos a leer. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que bueno, esa ya otra cosa. Nada más ese. Lo que pasó fue que este muchacho pues quería casarse. Él todavía no sabía que Dios lo había escogido. Quería casarse y le dijo Dios, bueno, que ataque aquella ciudad. Esa donde vive la muchacha. Ese va a ser el que va a ser juez de Israel. Y aquel para casarse con su hija. Armó a sus hermanos. Para casarse con su hija. Armó a sus con hermanos. Con su sobrino. A sus sobrinos de toda su tribu. Y Dios dijo, esto está bueno porque es un hombre que no le tiene miedo a la guerra. Sí. Porque inicialmente, porque tenían que entrar en guerra. Siempre. Porque la guerra era vos o yo. Y bueno, Dios esperaba que liberara a Israel a través de la guerra siempre. Esta historia dice debe darnos esperanza en estos tiempos cuando impera el mal. Todavía hay un gran número de creyentes dispuestos y listos para darlo todo por amor al reino de Dios. Es decir, Dios no ha sido derrotado. El derrotado es el que se abandona a Dios. Sí. Que deja a Dios por un lado. Sí. ¿Por qué los israelitas rechazaban a Dios a cambio de lo que le ofrecían los paganos? Esa es una pregunta. Lee ahí una de las razones. Bueno, una de las tantas razones era que dice que su pobre memoria se olvidaban pronto de la misericordia y poder de Dios. O sea, se olvidaron de la misericordia y del poder de Dios. Y comenzaban a ver al mundo, que los bolitos tienen fuerza porque ellos no dejan su trabajo.
tantas cosas que hoy pasan, ¿verdad? No Placeres. solo los bolitos, sino tanta cosa realmente, ¿verdad? Que la gente se pone a ver ahora y se olvida realmente del gran poder de Dios, ¿verdad? Sí. Se olvidan del gran poder de Dios porque como se les olvidó todo lo que Dios había hecho por sus antepasados y lo que Dios puede hacer en este tiempo también y lo que está haciendo Dios por nosotros el día de hoy. Así que la segunda cosa, porque ya vamos un poquito ahí, con seguridad otra razón era lo engañoso del pecado y eso sigue siendo hasta este momento. Engañoso el pecado porque nos promete grandes alegrías y grandes satisfacciones y nos va llevando hasta que estamos destrozados y una vez acabados, sí, tanto cristiano también y que termina mal. Pues desde el Génesis, ¿verdad? Que engañó a aquellos, y la otra cosa que pensaban que Dios no actuaría en contra de ellos, que probablemente también muchas personas del día de hoy piensan que no importa si se alejan de Dios, están en pecado, están haciendo cosas que no se debe hacer y que Dios no va a hacer nada, porque muchas veces dicen, no, pues si Dios me ama y Dios no me va a hacer tan malo que me va a castigar, pero ya vimos que sí, ¿verdad? Sí. Dice que ninguno de nosotros estamos libres de pensar igual. Y si yo voy a hacer tal cosa, primero Dios no me pasa nada. Nadie me mira, ¿verdad? Yo me escondo aquí, nadie me va a ver. A veces le decimos eso a los niños, ¿verdad? Pero hoy tenemos que decírselo también a los adultos. Que a veces cuando damos clases de niños le decimos, no creas que porque te vas a meter detrás de la puerta o debajo de la cama cuando hiciste algo malo, Dios no te va a ver ahí. Pero también hoy podemos decir a los adultos también que a veces creen que nadie los va a ver, ¿verdad? A veces se van tal vez a otra ciudad, a otro pueblo, viajan haciendo cosas que no deben y piensan que porque no los está viendo la esposa o el esposo o la familia, ya están ellos libres del pecado que están haciendo. Pero Dios está en todas partes y el ojo de Dios nos está viendo en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Bueno, hay dos conclusiones. Como el pueblo de Israel, posiblemente cada uno de nosotros puede en ocasiones alejarse del único Dios para seguir a otros dioses. El más frecuente de eso es el dios dinero, y ahí de todas las barbaridades que trae el dinero. Pero gracias a él que nos ayuda a volver. Amén. Pero tiene que ser con látigo, ¿verdad? A veces con hasta cosas que nos duras. pasa un problema serio. Hasta entonces pensamos en Dios. ¿Verdad? Si yo no hubiera... Oren por mí. Pase usted primero a orar y después oramos por usted. Y la segunda conclusión es que nuestras experiencias nos ayudan a tener compasión de aquellos que aún están lejos de Dios. Estamos dispuestos y preparados como Otoniel para ser instrumentos del amor de Dios y llevarles la libertad en Cristo. Es decir, los que estamos en el remanente, que son personas que están dispuestas a ir a buscar a los que han caído en pecado para tratar de convencerlos otra vez de que regresen, que no esperen el castigo de Dios, porque el castigo de Dios tarde o temprano va a venir. Sí. Y todo lo que nosotros hemos pensado que va a ser nuestra gloria, todo se acaba. Así es. Así que, hermanos míos, que el Señor nos ayude para no ser como el pueblo de Israel, que estaba siempre tibio, ya lo dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Dios no, los tibios le son a él vómito. Sí. ¿Nos quieres despedir en oración, Felipe? Oramos, hermanos, entonces para terminar nuestra lección de esta mañana. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos dándote muchas gracias por la oportunidad que nos diste esta mañana, Señor, de tener este estudio. Y una vez más,
nos llamas, bendito Señor, a que seamos realmente hijos obedientes, que no tengamos que sufrir ese castigo, bendito Dios, por la desobediencia y la rebeldía. Y te pedimos que realmente tú nos ayudes a cada uno, Señor, para que estemos siempre pendientes, Dios mío, de lo que tú quieres que hagamos, Señor. Sabemos que, como dice esta lección, que a pesar de todas las situaciones, de todo lo que pasa, Señor, tú sigues, Señor, con ese amor tan grande para la humanidad. Pero yo sé que ninguno queremos ser castigados de esa forma, Señor, y queremos realmente sufrir todo eso, sino queremos ser personas, Señor, que obedezcamos tu palabra, Señor, y que no nos olvidemos de ninguno de tus beneficios, Señor. Por eso siempre tu palabra nos dice que no olvidemos, como dice el Salmo 103, de ninguno de tus beneficios, Padre, porque tú eres quien ha perdonado nuestros pecados, tú eres quien sana nuestras dolencias y tú eres quien rescata del odio nuestra vida. Tú eres quien nos corona de favor y misericordia, bendito Señor, cada mañana. De veras, Dios mío, danos corazones agradecidos, corazones sinceros, bendito Señor, para poder seguir adelante, siguiendo, Señor, lo que tú quieres, Dios mío, y que si hay personas que necesiten, Señor, de esa ayuda, que por alguna razón se han alejado de tus caminos, Señor, que también nos des corazones misericordiosos, Señor, para ir y para atraerles de nuevo, Señor, hacia ti, sabiendo que tú siempre tienes tus brazos abiertos, Señor, para recibir, Señor. Como pasaba con el pueblo de Israel, que cuando ellas estaban realmente, Señor, atormentados por todo lo que pasaba en sus vidas, Señor, por haberse alejado de ti, clamaban a ti, Señor, y tú siempre levantabas a alguien, Señor, para ayudarle. Te pedimos hoy, Señor, en este tiempo que nos toca vivir, bendito Señor, que nos ayudes, que nos des corazones realmente llenos del amor de Dios y de la misericordia, para poder llegar hasta estas personas que hoy necesitan, Señor, regresar a tus caminos. Lo pedimos en este momento, Señor, y rogamos por cada uno de nuestros hermanos que están conectados hoy, Señor, y por los que tal vez ingresaron por primera vez, Señor, a escuchar esta lección, sabiendo que tú, Señor, tienes un gran amor por cada uno y quieres que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.